¿Cómo llamó mi mujer a nuestro hijo? Me perdí el nacimiento de mi hijo porque estaba tirado en pedo en la despedida de soltero de mi amigo. Cuando llegué al sanatorio, Laura se veía agotada y triste y me dijo que el bebé estaba sano y que ya tenía nombre. Le pregunté qué había elegido y me miró fijo y dijo: el que acordamos, obviamente. Asentí como si me acordara, pero no podía recordar haber acordado nada. Habíamos hablado de decenas de nombres durante 9 meses, pero nunca nos decidimos por uno. La vergüenza de no saber el nombre de mi propio hijo me hacía sentir mal, pero no podía preguntarle a Laura sin admitir que había estado demasiado en pedo para recordar. Tenía que descubrirlo solo. Las enfermeras lo llamaban bebé o tu hijo cuando venían a revisarlo. Intenté el truco del café y dije en voz alta: voy a traer café para todos. Uno para mí, uno para Laura y uno para el bebé, dejando la frase en el aire, esperando que alguien completara el nombre. La enfermera solo dijo: qué lindo, pero es muy chiquito para el café, y se rió de su propio chiste. En casa, busqué pistas por todos lados. Las letras del cuarto del bebé decían SUNO, que no era un nombre. Revisé cada regalo, pero todos decían cosas genéricas como bienvenido pequeño. Hasta abrí sobres sellados esperando que alguien hubiera escrito el nombre adentro, pero solo encontré tickets de regalo. Cuando mi vieja vino de visita, le dije: ¿sabes qué tiene de loco su nombre? ¿Es qué significa? Y esperé a que ella explicara el significado. Solo dijo: ay, mi amor, todos los nombres significan algo, y le dio un beso en la frente. Intenté preguntar qué apodo deberíamos usar y me dijo: el que te salga naturalmente, lo cual no me ayudó para nada. Llamé al pediatra haciéndome el confundido con los horarios de los turnos. Dije: tengo anotado martes para el bebé. Perdón, no entiendo mi propia letra, esperando que dijeran el nombre. La recepcionista solo dijo: sí, martes a las 2 para tu hijo. Y colgó. Creé una cuenta de mail falsa y le mandé a Laura un mensaje haciéndome pasar por un fotógrafo que ofrecía fotos gratis de recién nacidos. Le pedí que confirmara el nombre del bebé para la sesión. No me contestó, pero me miró raro en la cena y me preguntó si había recibido algún mail extraño últimamente. Los formularios del jardín maternal tenían una J como inicial y el corazón me latía fuerte. Pasé toda la noche haciendo listas de nombres con J, pero no podía recordar haber elegido ninguno. Probé con Laura diciendo: ¿sabes qué otros nombres con G me gustaban? Solo dijo: ya elegimos. Y se fue. Intenté grabar a Laura en secreto, pero solo lo llamaba mi amor y mi cielo. Cuando llamó su hermana, la escuché deletrear algo en voz alta, pero era solo CHUPETE. Cuando su hermana preguntó qué comprar, me había escondido detrás de la puerta al pedo. Le dije a un amigo que quería comprar uno de esos rompecabezas de madera con el nombre y le pregunté dónde había conseguido los de sus pibes. Me pasó la página web y dijo: pones el nombre cuando lo pedís. Le dije: claro, pero ¿cuántas letras tendría que pedir para estar seguro? Me miró confundido y dijo: las que tenga el nombre de tu hijo. Y cambió de tema. Me hice el boludo de que se me había roto el celu y le pedí a la vieja de Laura que me mandara por mensaje los datos del bebé para la obra social. Me mandó la fecha de nacimiento, el peso y la altura, pero se refería a él solo como mi nieto perfecto. Cuando le dije que se había olvidado de incluir el nombre, me escribió: eso ya lo tenés vos, tontito, con un emoji de corazón. Me hice el que había soñado que el bebé era más grande y le pregunté a Laura cómo se veía. Le dije. Se me acercó y me dijo: hola, pa. Pero me desperté antes de que lo dijera. Solo dijo que los sueños sobre el futuro no significaban nada y se volvió a dormir. En el banco, dije que quería abrir una cuenta para la universidad y actué como si me hubiera olvidado el DNI. Pregunté si podían buscarlo por nombre esperando que lo leyeran en voz alta. El empleado dijo que necesitaban el documento y me sugirió que volviera después. Hasta intenté preguntarle directamente al bebé cuando estábamos solos, como si de alguna manera me fuera a dar una señal. Repasé cada nombre con J que se me ocurría mientras miraba su carita para ver alguna reacción. Solo me miraba con esos ojos desenfocados de recién nacido, y me sentí un tarado por pensar que un bebé de 3 semanas de alguna forma me iba a decir su propio nombre. Habían pasado 3 semanas y lo único que sabía era que el nombre empezaba con J. Estaba tan desesperado que consideré contratar un detective privado para descubrir cómo se llamaba mi propio hijo. Practicaba diciendo diferentes nombres con J para ver si alguno se sentía bien, pero todos sonaban mal. Intenté un último truco y le dije a Laura que me había cruzado con alguien del secundario que tenía un hijo con el mismo nombre que el nuestro. Le dije: qué casualidad, ¿no? Me dijo: bastante común ya que es un nombre reusado, pero igual no dijo cuál era. Me estaba volviendo loco. Finalmente me quebré y admití que no podía recordar qué habíamos decidido llamarlo. Su cara se puso fría y me dijo que lo había sabido todo este tiempo porque había estado borracho todo el tercer trimestre. Dijo que como había elegido el alcohol por sobre nuestra familia, lo había nombrado ella sola mientras yo estaba tirado en pedo en esa fiesta. Me dijo que el certificado de nacimiento estaba en su joyero. Lo encontré doblado adentro y las manos me temblaban mientras lo abría. Tuve que leer el nombre 3 veces porque no podía creer lo que había hecho. Fernet. El papel decía Fernet como la botella que había estado agarrando todas las noches durante meses. Las piernas se me aflojaron y tuve que sentarme en la cama porque esto no podía ser real. Había nombrado a nuestro bebé como la marca exacta que estaba tomando cuando me perdí su nacimiento. El certificado temblaba en mis manos y seguía parpadeando, pero las letras seguían siendo las mismas. Fernet Tomás con su apellido, no el mío. Me paré muy rápido y la habitación giró un poco mientras caminaba de vuelta al living donde Laura estaba sentada en el sillón con los brazos cruzados. Levantó la vista cuando entré y no había sorpresa en su cara. Solo ese enojo cansado que nunca había visto antes. Ahora sabes, dijo tranquila. Abrí la boca, pero no me salió nada al principio porque ¿qué podía decir sobre esto? Le pusiste el nombre de Fernet.
Finalmente logré decir, y ella asintió despacio. La enfermera me pidió un nombre mientras vos estabas tirado en pedo en ese hotel, y miré las noticias en mi celu que mostraban a tu amigo subiendo videos tuyos tomando shots. Su voz se mantuvo plana y tranquila, lo cual era peor que los gritos. Fernet era la botella que tenías en la mano en cada video, así que me pareció apropiado ya que lo elegiste por sobre nosotros. Intenté sentarme, pero ella levantó la mano para detenerme. Esto es cruel para él, dije, y se me quebró un poco la voz. Los pibes se van a burlar de él y nos va a odiar cuando descubra por qué lo elegimos. Se rió, pero no era una risa real. Solo ese sonido amargo. Ya le diste un padre ausente, así que es un nombre difícil comparado con eso. Quería discutir, pero ella siguió. ¿Te acordás de la ecografía de las 20 semanas que te perdiste porque estabas con resaca? Contó con los dedos mientras hablaba. La clase de preparto en la que te dormiste borracho. El baby shower que te fuiste temprano para encontrarte con tus amigos de la joda. Cada mañana que no podía sentirlo patear porque estabas vomitando en el baño. Cada cosa que decía me pegaba como un golpe porque me acordaba de todo, o al menos las partes en las que no estaba en un blackout. El nombre se queda como responsabilidad para los dos. Continuó. Para mí por haberme quedado con vos tanto tiempo y para vos por todo lo que elegiste por sobre tu familia. Me tiré de rodillas ahí nomás en el piso del living. Por favor déjame arreglar esto, le rogué. Y no me importaba llorar. Voy a pagar todo para cambiarlo legalmente y hacer todo el trámite yo mismo. Negó con la cabeza antes de que terminara de hablar. Ni siquiera te acordás de pagar la luz cuando estás sobrio, así que ¿por qué confiaría en vos con documentos legales? Se paró y pasó por al lado mío hacia el pasillo. El nombre se queda. Esa noche puso mi almohada y una frazada en el escritorio, y señaló el sofá cama. No discutí porque qué derecho tenía después de todo. Podía escuchar al bebé llorando a través de la pared y a Laura levantándose para darle de comer mientras yo estaba ahí tirado inútil en el colchón incómodo. Cada vez que lloraba sentía como si las paredes me estuvieran diciendo lo mucho que la había cagado. Cerca de las 3 de la mañana me rendí con dormir y fui a la cocina. Abrí el armario arriba de la heladera y saqué el vodka de emergencia que había escondido ahí. Entonces paré y realmente lo miré. Esta botella y otras como ella me habían costado estar ahí cuando mi hijo nació y ahora le habían costado un nombre normal también. Lo tiré por el lavabo y lo vi desaparecer en espiral. Después fui al garaje y agarré el cajón de cerveza de la heladera chica y las tiré todas también. El olor me dio náuseas, pero seguí. El vino de cocina fue después, aunque Laura se podía enojar por eso más tarde. La botella de whisky escondida detrás de la caja de herramientas, el flask en la guantera del auto, hasta las botellitas que había guardado en mi bolso de golf, todo fue por el desagüe. Cuando salió el sol estaba sentado en el piso del garaje rodeado de botellas vacías sintiéndome mal pero decidido. Saqué mi celu y le mandé un mensaje a mi amigo de la despedida de soltero. Che loco, necesito ayuda para dejar de tomar. Escribí y le di enviar antes de poder borrarlo. Pasaron 3 horas antes de que contestara y todo lo que escribió fue... qué pesado, boludo. Sin seguimiento. Me quedé mirando su respuesta y me di cuenta de que nunca habíamos sido realmente amigos, solo dos tipos que se permitían tomar juntos. Esa tarde, mientras Laura llevaba al bebé a lo de su vieja, me senté en la computadora y empecé a buscar cómo cambiar legalmente el nombre de un bebé. Las páginas web decían que ambos padres tenían que estar de acuerdo y firmar papeles frente a un juez. Los costos de la justicia eran de 50,000 pesos mínimo más los costos de abogados si contratas uno. El proceso llevaba al menos 6 semanas y podía ser rechazado si el juez no pensaba que tenías razones suficientemente buenas. Algunos lugares requerían publicar el cambio de nombre en un diario durante un mes por si alguien se oponía. Cada sitio que revisé decía lo mismo sobre necesitar a ambos padres y sabía que Laura nunca firmaría esos papeles. Cambié de pestaña y empecé a escribir un mail de disculpas a mi vieja y a los viejos de Laura. Perdón que me perdí el nacimiento y quiero explicar. Escribí pero después paré. ¿Cómo podía explicar que me había puesto tan en pedo que me perdí el nacimiento de mi hijo y ahora se llamaba como Fernet? ¿Cómo podía decirle a mi vieja que su nieto iba a cargar este recordatorio para siempre porque había elegido botellas por sobre mi familia? Seleccioné todo y le di borrar. La pantalla en blanco me miraba de vuelta y cerré la laptop. No había nada que pudiera escribir que hiciera que esto estuviera bien. A la mañana siguiente manejé hasta la ubicación de la reunión de AA que había encontrado online y me estacioné en el estacionamiento detrás de un shopping. Me transpiraban las manos en el volante mientras miraba gente entrando por la puerta lateral del centro comunitario. Algunos se veían normales con ropa de trabajo, mientras que otros parecían medio rotos con camperas viejas y caras cansadas. Apagué el motor y puse mi mano en la manija de la puerta, pero no podía hacer que la tirara. Pasaron 20 minutos conmigo sentado ahí mirando gente entrar mientras el estómago se me retorcía. Una mujer de la edad de mi vieja pasó por mi ventana y me miró con una mirada que sabía. Se detuvo como si fuera a decir algo, pero siguió caminando cuando miré para otro lado. Arranqué el auto y manejé a casa sintiéndome como el cagón más grande vivo. 3 días después era el control de un mes de Fernet, y Laura me dijo que tenía que ir porque necesitaba ayuda con la sillita del auto. La sala de espera estaba llena de otros padres y bebés llorando cuando la enfermera salió con su portapapeles. ¿Fernet? Llamó mirando alrededor de la sala. La cabeza de cada padre giró para mirarnos y sentí la cara arder de rojo. Una mamá con mellizas nos dio una mirada rara y le susurró algo a su marido. Levanté la sillita del auto y seguí a la enfermera por el pasillo tratando de no pensar en lo que todos estaban pensando. El doctor lo revisó y dijo que estaba sano y ganando peso perfectamente. De salida otra enfermera dijo: Chau Fernet con esa voz cantarina y vi a 2 padres intercambiar miradas junto a la puerta. Esa noche después de que Laura se fue a dormir temprano me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y una lapicera. Empecé a escribir una carta a mi hijo tratando de explicar todo aunque él no lo entendería por años.
Las palabras salieron desprolijas y llenas de líneas tachadas mientras le prometía que su nombre no lo definiría. Escribí que trabajaría todos los días para darle un mejor significado que el dolor que cargaba ahora. Le conté sobre mi alcoholismo y cómo le había fallado antes de que naciera. La carta siguió por 3 páginas antes de que la doblara y la pusiera en un sobre marcado con su nombre. Se la daría cuando fuera lo suficientemente grande para entender o tal vez la quemaría antes de eso. A la mañana siguiente, Laura estaba esperando en la mesa de la cocina con papeles escritos frente a ella. Los empujó hacia mí sin decir nada y leí sus condiciones. Terapia obligatoria 2 veces por semana con alguien especializado en adicciones. 90 reuniones de AA en 90 días con prueba firmada de que había asistido. Cuentas de banco separadas con ella controlando todos los gastos de la casa. Dormir en cuartos diferentes indefinidamente sin contacto físico a menos que ella lo iniciara. Testeos de drogas y alcohol cuando ella pidiera sin aviso. Firmé abajo porque la alternativa era que ella se llevara a Fernet y se fuera completamente. 2 días después me senté en la oficina de la doctora Méndez para mi primera cita de terapia. Me hizo repasar toda mi historia de alcoholismo empezando desde el secundario. Cada fiesta y blackout y mañana que no podía recordar fue arrastrada a la luz. Ella escribió notas todo el tiempo sin juzgar, pero sus preguntas cortaban profundo. ¿Cuántos tragos por día? ¿Cuántos días por semana? ¿Cuándo empecé a esconder botellas? ¿Cuánta plata gastaba en alcohol por mes? Las respuestas me enfermaron mientras las sumaba por primera vez. Creó un plan de tratamiento con controles diarios y tareas que parecían imposibles, pero asentí y dije que lo intentaría porque tenía que hacerlo. La semana siguiente finalmente logré pasar por la puerta de la reunión de AA y me senté en la fila de atrás. La gente compartió sus historias y escuché sus años de sobriedad y sus primeros días. Cuando terminó la reunión, un hombre llamado Carlos Fernández vino y se presentó. Llevaba 12 años sobrio y tenía esa forma tranquila de hablar que te hacía querer confiar en él. Le conté sobre el nombre de Fernet y esperé el juicio, pero solo asintió. La vergüenza es parte de la enfermedad, dijo y se ofreció a ser mi padrino. Intercambiamos números y me dijo que lo llamara todas las mañanas a las 7 en punto. 3 días después finalmente llamé a mi vieja y le pedí que viniera sola. Se sentó en el sillón mientras le contaba todo sobre perderme el nacimiento y el alcoholismo y el nombre de Fernet. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad antes de que hablara. Dijo que no me iba a seguir encubriendo más pretendiendo que todo estaba bien pero que apoyaría mi recuperación. No más cenas familiares con vino y no más excusas por mi comportamiento a otros. Ayudaría con Fernet pero solo si me mantenía sobrio y en tratamiento. Ese jueves intenté ayudar con la toma de las 3 de la mañana mientras Laura dormía. Me temblaban mucho las manos por la abstinencia mientras preparaba la mamadera. La mamadera se resbaló y la leche fue a todos lados incluyendo el pijama de Fernet. Empezó a llorar y Laura apareció en la puerta sin decir una palabra. Lo tomó de mí y volvió a su cuarto cerrando la puerta detrás de ella. Limpié el desastre y volví al sillón sabiendo que había perdido más de su confianza. Durante los días siguientes armamos un cronograma para vivir en la misma casa. Tenía horarios específicos en los que podía estar en la cocina y el baño. Alternábamos quién tenía el living cada noche. La plata del súper iba a un sobre que Laura controlaba. Las tareas con el bebé estaban programadas en un calendario sin desviaciones permitidas. Cada interacción se sentía fría y formal como si fuéramos compañeros de cuarto que se odiaban. Me mandaba mensajes en vez de hablar incluso cuando estábamos en la misma casa. El lunes a la mañana mi celu sonó con una llamada de RRHH pidiéndome que fuera a una reunión. Dijeron que mi desempeño desde que volví de la licencia por paternidad había sido preocupante. Los proyectos estaban atrasados y los clientes se habían quejado de llamadas perdidas y trabajo desprolijo. Me estaban poniendo en un plan de mejora con controles semanales y objetivos medibles. Mi gerente iba a revisar todo mi trabajo antes de que fuera a los clientes. Si las cosas no mejoraban en 30 días, tendríamos otra conversación sobre mi futuro ahí. Esa reunión me destruyó y salí del edificio de la oficina sintiendo que todo se estaba cayendo a pedazos a la vez. La presión se acumuló en mi pecho mientras manejaba pasando el giro normal hacia casa y seguí sin ningún destino real. Mis manos agarraban fuerte el volante y me encontré estacionando en una estación de servicio 20 minutos después. Entré por agua, pero mis pies me llevaron a la heladera de cerveza. La condensación en la puerta de vidrio se sentía fría bajo mi mano mientras me quedé ahí parado por lo que deben haber sido 5 minutos. Agarré una lata grande sola y le pagué al cajero que ni siquiera levantó la vista de su celu. De vuelta en mi auto la abrí y el olor familiar me pegó fuerte. El primer trago quemó bajando después de semanas sin alcohol. El alivio duró tal vez 5 minutos antes de que la culpa me cayera encima como una ola. Me quedé sentado ahí sosteniendo la lata medio vacía y llorando en ese estacionamiento de estación de servicio. Mi celu vibró con el mensaje de control diario de Carlos y supe que tenía que decirle. Manejé a casa y tiré el resto por el lavabo de la cocina y después lo llamé inmediatamente. No gritó ni dio sermones, solo me dijo que fuera a una reunión esa noche y hablaríamos después. Después vino la parte más difícil. Laura estaba alimentando a Fernet cuando entré al cuarto del bebé y le conté que había comprado una cerveza y tomado la mitad. Su cara se puso completamente en blanco mientras se paraba y ponía al bebé en su cuna. Pasó por al lado mío hacia su cuarto y empezó a tirar ropa en un bolso. La seguí tratando de explicar que era solo un desliz, pero ella seguía empacando sin mirarme. Reclamados Rojos está en Spotify ahora. Revisa el link en la descripción o los comentarios. Levantó a Fernet y su bolso de pañales y dijo que estaría en lo de su vieja por una semana para decidir si esto valía la pena continuar. La puerta se cerró y me quedé parado ahí en la casa vacía sin escuchar nada más que el reloj haciendo tic-tac. Pasé esa primera noche solo limpiando el cuarto del bebé de arriba a abajo. Las letras de sueño en la pared parecían burlarse de mí mientras organizaba juguetes y doblaba ropita.
Todo lo que habíamos planeado durante esos meses felices antes de su nacimiento se sentía imposiblemente lejos ahora. La brecha entre esos sueños y esta realidad me hacía doler el pecho. A la mañana siguiente la doctora Méndez me metió en una sesión de emergencia. Me hizo escribir cada persona a la que había lastimado con mi alcoholismo, empezando con Laura y Fernet. La lista creció más de lo que esperaba mientras agregaba a mi vieja, la familia de Laura, compañeros de trabajo y amigos que había decepcionado. Después identificamos mis disparadores específicos como el estrés del trabajo, sentirme inadecuado como padre y la espiral de vergüenza que me hacía querer adormecer todo. Para cada disparador creamos un plan concreto, como llamar a Carlos cuando estuviera estresado o hacer flexiones cuando me pegara la vergüenza. Me hizo practicar diciendo en voz alta qué haría en vez de tomar en cada situación. Hicimos rol de escenarios hasta que las respuestas se sintieran más naturales. Salí con tarea de agregar 3 estrategias nuevas de manejo cada día. Esa tarde estaba organizando papeles cuando noté los formularios del pediatra de la última visita de Fernet. El campo del primer nombre mostraba Fernet claramente, pero el espacio del segundo nombre estaba completamente en blanco. El corazón empezó a latirme fuerte mientras se formaba una idea. Tal vez no podía cambiar su primer nombre, pero agregar algo significativo en el medio podría ayudar a balancear el dolor. Pasé horas investigando segundos nombres que significaran esperanza, redención o nuevos comienzos. 2 días después me reuní con un mediador llamado Martín Barros, que se especializaba en derecho de familia. Su oficina tenía juguetes en la esquina y pañuelos en cada superficie. Explicó que las cortes rara vez aprueban cambios de primer nombre sin el consentimiento de ambos padres, pero los segundos nombres eran diferentes. Agregar un segundo nombre era visto como menos disruptivo, y los jueces a menudo los aprobaban si ambos padres eventualmente acordaban. Me guió a través del papeleo y las tasas de presentación y los plazos realistas. Después mencionó algo que me detuvo en seco. Dijo que Laura lo había consultado 3 semanas atrás sobre arreglos de custodia, y qué pasaría si no mantenía la sobriedad. Ya había estado planeando mi fracaso antes de que incluso me resbalara. El dolor se mezcló con comprensión mientras me daba cuenta de lo asustada que debe haber estado viéndome luchar. Estaba protegiéndose a ella y a Fernet del caos que había traído a sus vidas. Martín me dio copias de acuerdos estándar de cocrianza para revisar. Esa noche tomé una decisión sentado en mi departamento vacío. Aceptaría Fernet como su primer nombre y asumiría esa consecuencia de mi alcoholismo, pero propondría agregar un segundo nombre que representara esperanza y recuperación y seguir adelante. Algo como Tomás, por mi abuelo, que se puso sobrio a los 50 y se mantuvo así por 30 años. Esto se sentía como tomar responsabilidad mientras seguía creando algo positivo. Carlos llamó esa noche para nuestro control, y le conté sobre la idea del segundo nombre. Escuchó, y después dijo algo que pegó fuerte. Mi hijo necesitaba un padre presente más que un nombre perfecto. La batalla del nombre no podía importar más que mantenerme sobrio. Si recaía otra vez por este estrés, entonces Fernet crecería sin mí, sin importar cómo lo llamáramos. Sus palabras se quedaron conmigo mientras estaba acostado en el sillón sin poder dormir. 3 días antes de la fecha límite de Laura para volver, me mandó un mensaje preguntando si podía cuidar a Fernet por 3 horas mientras ella hacía mandados. Me temblaban las manos mientras preparaba mamaderas y revisaba la provisión de pañales 2 veces. Lo dejó sin entrar, solo me lo entregó en la puerta. Esas 3 horas fueron bien mientras lo alimentaba, le cambiaba 2 pañales y hasta lo hacía dormir una siesta. Cuando lo pasó a buscar tenía todo organizado y documentado en el registro del bebé que ella había empezado. Se veía sorprendida, pero solo asintió y se fue con él. Era una victoria chiquita, pero se sentía como progreso. La semana casi terminaba y no sabía qué decisión tomaría sobre nosotros. A la mañana siguiente la oficina de la doctora Méndez se sentía más chica con las 2 ahí. Laura sentada lo más lejos posible de mí en el sillón mientras yo me presionaba en la esquina opuesta. La doctora Méndez le pidió a Laura que compartiera su experiencia primero, y miré las manos de mi mujer retorcerse en su regazo mientras empezaba a hablar sobre las noches que llegaba tarde a casa. Describió esperando despierta hasta las 2 o 3 de la mañana preguntándose si había chocado el auto o me había desmayado en algún lado. Habló sobre esconder mis llaves y encontrar las idas igual a la mañana. Mencionó el olor a Fernet en mi aliento cuando le daba un beso de buenas noches y cómo había empezado a girar la cara. Listó las cenas de cumpleaños a las que aparecía en pedo y los eventos familiares donde inventó excusas de por qué estaba tanto en el baño. Su voz se mantuvo plana y estable, pero las lágrimas le corrían por la cara mientras explicaba revisar mis escondites todos los días y contar botellas. Dijo que lo peor era verme elegir tomar por sobre sentir al bebé patear o ir a ecografías o pintar el cuarto del bebé juntos. Quería defenderme o explicar, pero la doctora Méndez me había dicho de antemano que esta sesión era solo para escuchar. Me dolía la mandíbula de apretarla y las uñas me dejaron marcas en las palmas, pero me quedé callado durante todo. Cuando Laura terminó se veía agotada y la doctora Méndez le pasó pañuelos mientras programaba nuestra próxima cita. Esa tarde me senté con mi laptop borrando años de evidencia de mis redes sociales. Fotos de boliches y recorridas de bares desaparecieron con cada clic. Posteos sobre curas para la resaca y memes de tomar se eliminaron uno por uno. Encontré fotos de la despedida de soltero de mi amigo donde estaba sosteniendo múltiples tragos y las borré también. Mi álbum de reunión de la facultad lleno de torneos de beer pong fue después. Me eliminé de grupos sobre cerveza artesanal y degustaciones de whisky y clubes de vino a los que me uní pero nunca participé. Después revisé los contactos de mi celu borrando números de amigos de la joda y bartenders que se habían vuelto demasiado familiares. Cada eliminación se sentía como cortar pedazos de mi vieja vida, pero Carlos había sido claro en que mantener estas conexiones haría que mantenerme sobrio fuera más difícil. Al día siguiente pasé una hora mapeando nuevas rutas en mi celu para evitar mis disparadores habituales. Mi camino normal al laburo pasaba por 3 licorerías y 2 bares en los que solía parar para el after office. La nueva ruta agregaba 10 minutos, pero me mantenía en calles residenciales lejos de la tentación.
Cambié mi supermercado a uno sin pasillo de bebidas alcohólicas cerca de la entrada. Encontré una estación de servicio diferente que no vendía alcohol para nada, aunque significaba manejar más lejos para cargar nafta. Cambié de gimnasio porque el mío viejo estaba al lado de un bar deportivo donde agarraba tragos después de entrenar. Estos cambios se sentían raros e inconvenientes, pero Carlos dijo que interrumpir viejos patrones era esencial para romper hábitos. En la reunión del jueves levanté la mano cuando preguntaron si alguien quería compartir por primera vez. Me temblaba la voz mientras me paraba y me presentaba como un padre alcohólico que se había perdido el nacimiento de su hijo porque estaba tirado en pedo. Expliqué sobre el nombre Fernet y cómo mi mujer lo había elegido como recordatorio permanente de lo que había elegido por sobre mi familia. La sala se quedó en silencio mientras hablaba sobre la vergüenza de llevar ese nombre adelante y tratar de mantenerme sobrio por él, a pesar del recordatorio diario de mi peor momento. Cuando me senté, una mujer mayor se me acercó durante el break y me tocó el hombro suavemente. Dijo que su hija se llamaba Branca por lo que su exmarido estaba tomando cuando las dejó y que los nombres podían convertirse en símbolos de supervivencia en vez de vergüenza. 2 días después escuché el auto de Laura en la entrada y miré por la ventana mientras cargaba la sillita de Fernet por el camino. Entró sin tocar pero se detuvo en la entrada en vez de ir al living como antes. Explicó el nuevo arreglo con voz de negocios mientras yo estaba parado asintiendo a cada regla. Dormiría en el sótano y ella se quedaría con el cuarto con el Moisés de Fernet. Tendríamos horarios programados para que yo lo cuidara mientras ella se duchaba o hacía mandados, pero ella manejaría todas las tomas de la noche. No podía tener a nadie sin avisarle primero y ella quería recibos de todo lo que comprara para rastrear los gastos. La cocina estaría dividida con estantes separados y alternaríamos noches de cocinar pero comeríamos por separado. Ya había bajado mi ropa y armado una cómoda chica cerca del sillón del sótano. No era la reunión que había esperado, pero tenerlos de vuelta en la casa se sentía como progreso incluso con todos los límites. Pedí los cubos de madera online esa noche eligiendo los que deletreaban FERNET en colores primarios brillantes. Cuando llegaron 3 días después, los organicé en el estante de su cuarto mientras Laura estaba en el súper con él. No dijo nada cuando los vio, pero noté que no los movió tampoco incluso cuando reorganizó todo lo demás en el cuarto esa semana después. La cita en el banco duró una eternidad mientras llenaba formularios para la cuenta de ahorro universitario con el nombre legal completo de Fernet, impreso cuidadosamente en cada casilla. Configuré transferencias automáticas de 5,000 pesos cada semana, que no era mucho, pero se sumaría durante 18 años. El empleado del banco seguía tratando de venderme productos de inversión adicionales, pero me quedé con el plan de ahorro básico y me fui con la carpeta de documentos. En el trabajo, RRHH me llamó para discutir el horario modificado que había pedido para acomodar terapia y reuniones. Mi gerente se sentó en la esquina viéndose escéptico mientras el representante de RRH repasaba el papeleo para horas reducidas y horarios flexibles. Lo aprobaron como acomodación médica, pero advirtieron que mis evaluaciones de desempeño reflejarían el cambio de horario. Mi celu sonó esa noche mostrando el nombre de mi amigo de la despedida de soltero, y casi no atiendo, pero pensé que le debía una explicación. Quería juntarse en nuestro bar habitual para ver el partido, y le dije que no podía estar cerca del alcohol más. Se rió al principio pensando que jodía, y después se quedó callado cuando se dio cuenta de que iba en serio. Dijo que había cambiado y no de buena forma, que solía ser divertido y ahora me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Los dos sabíamos sin decirlo que este era el fin de nuestra amistad y colgó sin decir chau. Cada mañana practicaba en el espejo diciendo el nombre de mi hijo en voz alta sin hacer gestos ni agregar explicación. Este es mi hijo Fernet. Repetía una y otra vez hasta que la palabra dejó de trabarse en mi garganta. El jueves siguiente la alarma de mi celu no sonó, o tal vez la apagué dormido porque me desperté a las 11:30 cuando mi terapia se suponía que empezaba a las 11. Agarré mi celu y vi 3 llamadas perdidas de la oficina de la doctora Méndez y se me cayó el estómago porque esto era exactamente el tipo de cosa que solía hacer cuando tomaba. Simplemente no aparecer a las cosas. Llamé enseguida y la recepcionista sonaba molesta, pero pagué la multa de 5,000 pesos por no presentarse por teléfono y me metió en un hueco a las 3:30 esa tarde. 2 días después, Laura me mandó un mensaje sobre una ceremonia de bendición que estaba planeando para Fernet en la iglesia de su vieja. Solo familia directa el domingo a la tarde. Aparecí 20 minutos temprano usando mi única camisa limpia y me senté en la fila de atrás dejando que Laura manejara todo mientras sostenía a Fernet cuando necesitaba las manos libres para la parte del encendido de velas. Su vieja me seguía dando esas miradas como si estuviera esperando que la cagara de alguna forma, pero solo me quedé callado e hice lo que Laura pidió. Esa semana nos sentamos en la mesa de la cocina con nuestros calendarios y cuadernos desplegados, creando este cronograma detallado de quién tenía a Fernet cuándo. Anotamos todo desde horarios de búsqueda hasta quién compraba pañales esa semana hasta qué noches eran mis noches cuando esas empezaran. Tenerlo todo escrito significaba que no teníamos que negociar cada cosa más, y podía ver exactamente cuándo lo tendría, lo cual ayudaba a planear mis reuniones. La sesión de mediación con Martín pasó en su oficina del centro con esas sillas de cuero que hacían ruido cuando te movías. Saqué la idea de agregar Esperanza como segundo nombre para mostrar que estábamos comprometidos a mejorar, y Martín lo anotó en su bloc amarillo mientras Laura estaba sentada con los brazos cruzados sin decir que sí, pero tampoco, rechazándolo inmediatamente como esperaba. Después de que terminé de hablar, sacó esta lista escrita de requisitos incluyendo testeos de drogas al azar que yo pagaría, revisiones mensuales de extractos bancarios y toda una sección sobre qué pasaría con la custodia si recaía. Firmé todo lo que quería porque honestamente tener todo detallado me hacía sentir más seguro también, como si hubiera barandas ahora. Martín dijo que redactaría un acuerdo formal sobre el cambio del segundo nombre siendo contingente a 6 meses de sobriedad documentada conmigo, cubriendo todas las tasas judiciales y costos de papeleo. Nos dimos la mano al final.
y Laura dijo que lo pensaría, lo cual era más de lo que había conseguido en meses. 3 días después, Martín me mandó un mail con este documento de 12 páginas detallando exactamente qué pasaría si tomaba otra vez, incluyendo visitas supervisadas solamente, aumentos de cuota alimentaria y Laura consiguiendo custodia legal exclusiva. Lo imprimí y firmé cada página, y después se lo escaneé de vuelta porque ver esas consecuencias en blanco y negro hacía todo más real que cualquier reunión de AA había hecho. El departamento que encontré estaba en este edificio viejo a 10 minutos de la casa, con alfombra marrón y ventanas que no cerraban del todo bien, pero era mes a mes y el dueño no hizo muchas preguntas. Mudé mis cosas un martes mientras Laura llevaba a Fernet a una cita con el doctor, solo llevando mi ropa y algunos básicos de cocina y mi ficha de un año de AA que guardaba en la mesa de luz. La primera visita nocturna fue ese viernes y documenté todo sacando fotos de los enchufes a prueba de bebés y los recibos del súper mostrando que había comprado leche de fórmula y pañales. Fernet durmió en el corralito que había comprado usado y me quedé despierto la mayor parte de la noche revisándolo cada vez que hacía un ruido, pero la pasamos y lo dejé el sábado a la mañana exactamente a las 9 como habíamos acordado. Cada semana le mandaba mail a Laura con una lista de qué reuniones había asistido con las firmas del secretario de la reunión, y ella mandaba de vuelta un simple recibido, pero seguía haciéndolo igual porque la consistencia importaba más que conseguir crédito. Durante nuestra sesión esa semana, la doctora Méndez me hizo escribir cómo me veía a mí mismo, y escribí padre alcohólico que falló, lo cual ella tachó, y me hizo reescribir como padre en recuperación haciendo el trabajo, y aunque se sentía como solo juegos de palabras al principio, empecé a decírmelo en el espejo cada mañana. La ceremonia de bendición terminó siendo un domingo lluvioso y me paré atrás sosteniendo el paraguas sobre la abuela de Laura, mientras el cura decía rezos sobre Fernet, y no intenté hacer ningún discurso ni llamar la atención, solo participé cuando me necesitaban. Carlos seguía recordándome que esto no era sobre ganar o perder, sino sobre aparecer consistentemente, y trataba de acordarme de eso cuando Laura apenas me miraba durante las entregas. El cronograma de custodia empezó a funcionar mejor una vez que dejamos de tratar de hablar de algo que no fueran logística, y aprendí a mandar mensaje en vez de llamar con preguntas sobre el horario de alimentación o siestas de Fernet. Para fin de mes había llegado a 60 días sobrio, pero solo le conté a Carlos y a la doctora Méndez, sin postearlo en redes, ni esperar que nadie me tirara una fiesta, porque la recuperación era sobre hacer el trabajo, no actuarlo para otros. La ceremonia de bendición fue el domingo siguiente, y aparecí temprano para ayudar a armar sillas en el sótano de la iglesia mientras la vieja de Laura organizaba la mesa de comida. Cargué a Fernet durante la parte de bendición en sí, y mantuve la boca cerrada cuando el cura preguntó si alguien quería decir algo especial. Solo parado ahí sosteniendo a mi hijo, mientras otros miembros de la familia hablaban sobre sus esperanzas para él. Laura notó los cubos de madera que había dejado en el cuarto cuando pasó a buscar pañales extra de la casa, y de hecho me agradeció por mantenerme con las reuniones y la terapia, aunque lo dijo rápido y bajito como si no quisiera hacer un gran tema de eso. Que dijera gracias significó más que si hubiera hecho un gran discurso, porque sabía lo difícil que era para ella decir algo lindo después de todo lo que había hecho. La fecha de la corte para la adición del segundo nombre vino 3 semanas después y el juez aprobó agregar Esperanza sin mucha discusión, ya que ambos padres acordaron y el papeleo estaba en orden. Les contamos a ambas familias en la cena esa noche, y todos parecían contentos de tener algo bueno de qué hablar en vez de toda la mala onda de antes. Mi vieja hasta lloró cuando escuchó sobre el segundo nombre y dijo que era perfecto para un bebé que había pasado por tanto ya. En el control de 3 meses de Fernet fuimos juntos los dos y nos turnamos haciendo preguntas al doctor sobre su aumento de peso y desarrollo de hitos. Anoté todo en un cuaderno mientras Laura lo sostenía para las vacunas, y cambiamos cuando necesitaba consuelo después. La enfermera comentó que trabajábamos bien como equipo, y ninguno la corrigió sobre la separación porque en ese momento éramos solo 2 padres cuidando a su pibe. Ese fin de semana durante mi visita nocturna le leí a Fernet un cuento antes de dormir, y usé su nombre completo por primera vez sin forzarlo ni sentirme raro. Le dije buenas noches Fernet Esperanza y le di un beso en la frente, y el nombre se sentía como si le perteneciera ahora en vez de ser este recordatorio horrible de mi alcoholismo. Laura me mandó mensaje el lunes sugiriendo que intentáramos cenar juntos una vez por semana con reglas claras sobre de qué podíamos hablar y qué estaba fuera de límites. Dijo que podíamos discutir el cronograma y necesidades de Fernet, pero nada sobre nuestra relación o mi alcoholismo o nada del pasado. Acepté enseguida porque cualquier momento con los dos era mejor que estas entregas rápidas en la entrada. Nuestra primera cena fue incómoda con mucho silencio, pero Fernet nos sonrió a los dos, y eso hizo las partes calladas más fáciles de manejar. Comimos la pasta que hice y hablamos sobre sus patrones de sueño, y si empezar cereal de arroz pronto, y se sintió casi normal por unos 20 minutos. Después de la cena volví a mi departamento y llamé a Carlos para nuestro control nocturno, donde le conté sobre la cena, y me recordó que el progreso no siempre es obvio cuando estás en el medio. Puse mi ficha de 60 días en la mesa de luz al lado de la pulsera del hospital de Fernet que había guardado de cuando nació. Mirar las dos juntas me recordaba lo lejos que había llegado, pero también cuánto trabajo quedaba todavía. Mañana sería el día 61 y me despertaría y haría todo de nuevo, porque eso era lo que significaba la recuperación. Aparecer cada día sin importar qué. Carlos siempre decía que los días se suman cuando no los estás contando, y estaba empezando a entender a qué se refería. La ficha agarró la luz del farol de la calle afuera de mi ventana, y la di vuelta entre mis dedos pensando en todas las reuniones y sesiones de terapia y conversaciones incómodas que me trajeron acá. Puse la alarma para las 6 para poder llegar a la reunión temprana antes del trabajo, y puse la ficha de vuelta al lado de la pulsera. Mi celu vibró con el mensaje de Laura confirmando el horario de búsqueda del miércoles, y respondí con un emoji de pulgar arriba porque a veces esa era toda la comunicación que podíamos manejar.
El departamento estaba en silencio excepto por el radiador haciendo ruido y pensé en Fernet durmiendo en su cuna a 10 minutos. Pronto lo tendría por 2 días completos seguidos una vez que la corte aprobara el cronograma de fin de semana extendido que habíamos pedido. Por ahora igual tenía la sobriedad de hoy y la reunión de mañana y un hijo cuyo segundo nombre significaba algo mejor que su primer nombre. Eso era suficiente para dormirme sintiendo que tal vez ya no estaba cagando todo completamente. Eso es todo por ahora. Gracias por pasar unos minutos acá conmigo. Realmente hace que compartir estos momentos sea especial. Espero que haya sumado algo bueno a tu día. Suscríbete si querés que esto siga.